Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por la vida que Él nos otorga, porque Él es bueno con nosotros. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo número 8. Continuamos, hermanos, con esta serie de sermones sobre el libro de los Salmos, algunos salmos. Salmo número 8, ¿ya lo tienen? Voy a leerlo, hermanos, sigan la lectura con su vista. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra en todo momento. Te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra nuestro corazón, nuestra mente queden instruidos. Que podamos ver tu grandeza, Señor, que es sobre los cielos, en todo el universo. Tu nombre, Señor, es grande. Tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Este salmo, hermanos, al igual que el Salmo 2 y otros más, se conoce como salmo mesiánico. Un salmo mesiánico es aquel que se cita en el Nuevo Testamento y se aplica al Señor Jesucristo. Así se consideran los salmos mesiánicos, y hay varios, ¿no? El 2, el 8, el 22. Son salmos, hermanos, que se citan en el Nuevo Testamento, ya sea en los evangelios, en las epístolas, y se les hace una aplicación directa hacia el Mesías, al Señor Jesucristo. Por eso se conocen como salmos mesiánicos. Este Salmo 8 es uno de ellos, hermanos, y aquí el salmista habla de la grandeza de Dios a través de tres cosas: a través de la naturaleza, a través de cosas insignificantes a los ojos humanos y, por supuesto, como siempre va a ser, a través de nuestro Señor Jesucristo. Algunos salmos, o la mayoría de ellos, hermanos, tienen un título, ¿no? Por ejemplo, dice hasta arriba, la gloria de Dios y la honra del hombre, y a veces hacen una indicación. Por ejemplo, este salmo dice, al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Debemos recordar, hermanos, que los salmos es el himnario hebreo por excelencia, es el himnario donde están los más grandes signos hacia Dios. Entonces, cuando dice al músico principal, está dando indicaciones. Cuando dice salmo de David, significa que fue escrito por David. Y esa frase, hermanos, que aparece sobre Gitit, ahí está haciendo una referencia extra. ¿Qué era Gitit? Gitit era una ciudad filistea de aquellos tiempos. Y lo que el salmista está diciendo, hermanos, o la indicación que está haciendo, es que este salmo de Gitit, lo famoso de Gitit, por decirlo así, era un instrumento que se llamaba cítara. Era una cítara filistea que su sonido era gozoso, su sonido era alegre. Entonces el salmista está diciendo, este es un salmo gozoso, este es un salmo victorioso, este es un salmo que debe cantarse alegre. Algo así, hermanos, la misma referencia se hace en el primer libro de Samuel y está haciendo referencia más o menos a una marcha militar de victoria, de triunfo, de gozo. Entonces, es la indicación que el salmista está diciendo aquí cuando dice sobre Gitit. Y con eso, hermanos, debe entenderse que porque hay salmos que hablan del pecado, hay salmos que hablan, hermanos,
acerca de la tristeza, de la pesadumbre, de estar pasando por problemas. Por ejemplo, el Salmo 51, ahí el salmista está expresando todo su dolor y toda su angustia por el pecado que ha cometido y le pide perdón a Dios y le pide que lo vuelva al gozo de la salvación. Pero este salmo, el Salmo 8, hermanos, es un salmo de gozo, de victoria, en donde el salmista va a hablar de algo grande y extraordinario. Primer versículo, hermanos, el salmista usa dos nombres de Dios. Primero dice, oh Jehová. ¿Se acuerdan qué significa Jehová? O cuando vimos los nombres de Dios, ¿se acuerdan, hermanos, que Jehová es el nombre personal de Dios por excelencia? Es el nombre que aparece más en la Biblia, es el nombre personal de Dios, es el nombre con el que Dios se reveló con Moisés cuando se aparece a él en la zarza ardiente y cuando le dice, vas a ir, vas a liberar a mi pueblo. Entonces Moisés pregunta y le dice, y si me pregunta tu pueblo, ¿quién es ese Dios o cuál es su nombre? ¿Qué les voy a contestar? Y entonces Dios le contesta a Moisés y le dice, yo soy el que soy. El nombre Jehová, hermanos, eso es lo que significa. Dios está diciendo, yo soy el que soy. Dios, hermanos, no necesita de presentaciones. Dios no necesita de demostrarle al hombre que Él existe, que Él es Dios, que Él creó el universo. El nombre Jehová significa, yo soy el que soy. No necesito dar explicaciones. Y el salmista inicia diciendo, oh Jehová, y después usa otro nombre de Dios, Señor nuestro. La palabra hebrea que aparece en vez de Señor ahí es Adonai, que significa Señor, dueño, soberano, el que gobierna, el que está por encima de todas las cosas. Con estos dos nombres, hermanos, el salmista abre el salmo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro. Entonces usa dos nombres de Dios. El nombre personal de Dios, yo soy el que soy, que es el que más aparece en toda la Biblia. Y luego dice Adonai, reconociendo a Dios como Rey glorioso, como Señor, como el que manda, como que no hay otro Dios sobre él. Amén, hermanos. Y bueno, ahora lo que el salmista va a hacer es mostrarnos la gloria de Dios. Y bueno, cuando digo lo que va a hacer, es entre comillas, porque este salmo, hermanos, el salmista no nos está explicando lo que es Dios, o no nos está diciendo lo que es Dios. Si ustedes ven el salmo, hermanos, no es un discurso en el que el salmista está diciendo Dios es grande, Dios es esto, Dios es el otro. Es una oración, es un diálogo entre el salmista y Dios. Y va a demostrar su gloria o va a hablar de la gloria de Dios a través de la naturaleza, a través de las cosas que son insignificantes a los ojos del mundo y finalmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 1, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora, hermanos, el nombre de Dios es glorioso. No hay un rincón en este planeta, no hay un rincón en esta tierra, hermanos, donde el nombre de Dios sea glorioso. Aun si suponiéramos, si tomáramos la suposición de que el infierno, como muchos dicen, está debajo de la tierra, aún ahí, hermanos, el nombre de Dios es glorioso. El salmista está diciendo, Señor, tu nombre es glorioso en toda la tierra. Pero hermanos, no solo en la tierra, dice la última parte del versículo 1, has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, no solo en la tierra, sino en los cielos y por encima de los cielos, hermanos, el nombre de Dios es glorioso. Amén. Ahora, esto nos lleva a recordar, hermanos, cuando David quería construir un templo para Dios y entonces Dios le dice, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer uno de tus descendientes. Después viene Salomón, hijo de David, toma el trono después de su padre y a él, Dios, hermanos, le concede el privilegio de que le levante el templo a Dios. Si ustedes han leído esa parte del Antiguo Testamento donde Salomón construye el templo, hermanos, se van a dar cuenta que es una construcción. O sea, Salomón no reparó en gastos. Puso oro, puso plata, los mejores materiales, las mejores piedras, las mejores maderas, hermanos, fueron empleadas para el templo de Dios. Y luego cuando leemos el relato de la reina del sur que vino a visitar a Salomón para escuchar su sabiduría, entonces la reina queda pasmada
Y dice, tu palacio, tus aposentos, tu trono, todo esto me habían contado ni la mitad de lo que tú eres. Pero cuando Salomón, hermanos, termina de construir el templo, obviamente lo dedica, hace sacrificios, y entonces Salomón dice, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Salomón está hablando de la grandeza de Dios, y Salomón le dice a Dios, Dios, tú eres tan grande, tú eres tan majestuoso, tan poderoso, que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y luego dice, mucho menos esta casa que yo he levantado para ti. Y esta es la idea, hermanos. El nombre de Dios es glorioso en toda la tierra, en los cielos, y como dice el salmista, sobre los cielos aún más todavía. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos dice que el pecador pudiera conocer la gloria de Dios, el nombre de Dios, a través de las cosas que Él ha creado, a través de las cosas que Dios ha establecido. Y más adelante vamos al versículo número 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí, hermanos, David sigue hablando de la grandeza de Dios a través de la naturaleza. Algunos comentaristas dicen que este salmo fue escrito de noche. ¿Por qué de noche? Porque está hablando de la luna y de las estrellas. Quizá, hermanos, cuando David escribe este salmo estaba sentado en algún lugar, estaba pensando en Dios, estaba orando a Dios, y de repente mira el firmamento, mira las estrellas, mira la luna y dice, Señor, lo que tú has creado es grande, es extraordinario. No hay palabras para describir lo grande que tú has hecho. Y si la obra de Dios es grande, hermanos, el nombre de Dios es grande aún por sobre todas las cosas. Regresemos al versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces debe quedarnos bien clara la idea, hermanos, de que el salmista está hablando de lo grande y de lo glorioso que es el nombre de Dios a través de lo que Él ha creado, a través de lo que Él ha hecho. Y por supuesto, hermanos, cuando aparece el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, este nombre de Dios se hace más grande todavía. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, para que en el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios también, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. El nombre de Dios sigue siendo glorioso en todas formas. Pero después en el versículo 2, el salmista ahora habla de que la gloria de Dios aún es grande, incluso, hermanos, en esas cosas que a los ojos de los hombres pudieran ser insignificantes. Versículo número 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quiénes son los niños? Aquí está hablando de niños pequeños, niños que será unos 6, 7, 8 años más o menos. Y luego dice, de la boca de los niños y de los que maman. Está hablando de los bebés, de los que todavía son niños de pecho, de los que ni siquiera pueden hablar y apenas balbucean. Dice el salmista, de la boca de estos dos, de los niños y de los bebés, Dios ha fundado su fortaleza. Ahora, aquí aparece, hermanos, la primera referencia al Señor Jesucristo que aparece en el Nuevo Testamento y que se aplica a Él directamente. Vayan en su Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 21, Mateo 21, versículo número 16. Bueno, desde el 15, para que entendamos mejor. Mateo 21, 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Este pasaje, hermanos, es el famoso Domingo de Ramos, o la entrada triunfal en Jerusalén, como lo quieran llamar. El Señor entra a la ciudad montado
en un burro y la gente lo aclamaba. Dice el relato que ciegos, cojos, enfermos llegaron para ver al Señor. Pero cuando estaba ya cerca del templo, entonces los muchachos, niños probablemente, dice que empezaron a gritar, Hosana al Hijo de David. Empezaron a exaltar al Señor Jesucristo, empezaron a gritar, Hosana al Hijo de David. Ahora, esa palabra Hosana, hermanos, nada más se aplicaba a Dios. Esa palabra Hosana era de uso exclusivo para Dios. Y cuando estaban diciendo el Hijo de David, no solamente le estaban diciendo Dios, sino que estaban reconociendo a Cristo como el Mesías, el Hijo de David. ¿Qué hacen los escribas y los fariseos? Se enojan, se indignan y le dicen que no escuchas lo que están diciendo, que no pones atención a lo que están diciendo. Y el Señor les contesta, hermanos, de una manera extraordinaria. Les dice, sí, ¿nunca leísteis? Esta frase, hermanos, nunca leísteis, aparece varias veces en los evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le preguntan al Señor del divorcio, le dicen, oye Señor, ¿es legítimo que el hombre desprecie a su mujer por cualquier causa? Y el Señor les contesta, que nunca leyeron, que nunca han leído, que al principio el que los hizo, y les empieza a explicar acerca del matrimonio y de la familia. Y así, cuando ellos querían tentarlo, querían probarlo sobre algo que decía la Escritura, el Señor empezaba diciendo, ¿que no han leído? ¿Que acaso no saben lo que dice la Biblia? Hermanos, yo creo que esas palabras, cuando les escuchaban los escribas y fariseos, yo creo que les ardía el alma. Porque el Señor es como que les estuviera diciendo, ustedes que son maestros de Israel, ustedes que conocen las Escrituras, ¿no han leído? ¿No se acuerdan de lo que dice ese pasaje? Y entonces el Señor contesta y les dice, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ellos, hermanos, conocían perfectamente lo que decía el Salmo 8. Eran maestros de la ley, lo conocían perfectamente. ¿Por qué se enojaron, hermanos? ¿Por qué estaban tan indignados? Por dos cosas. Primero, porque el Señor estaba dejando que lo aclamaran en público. Si ustedes leen los evangelios, todo el ministerio del Señor casi pasaba en silencio, pasaba desapercibido. Cuando hacía un milagro, le decía a la persona, no se lo digas a nadie, ve al templo, presenta tu ofrenda y dale gracias a Dios. No lo divulgues por ningún motivo, ¿verdad? Y esta es una de esas ocasiones, hermanos, quizá la única, en la que el Señor deja que lo adoren, que lo exalten y que lo alaben. Los líderes religiosos estaban enojados por eso, por la adoración pública que el Señor estaba permitiendo. Pero estaban más enojados porque ahí se estaba proclamando como Dios y como Mesías. Eso, hermanos, los enardeció completamente. El Señor dice, pues recuerden lo que dice el Salmo 8, y entonces les recita lo que dice el Salmo 8. Ahora, hermanos, el nombre de Dios es glorioso a pesar de los instrumentos que usa. El nombre de Dios es glorioso a pesar de lo defectuosos que pudieran ser o insignificantes que pudieran ser los instrumentos que Dios usa. ¿Qué usó Dios para liberar a los israelitas de Egipto? ¿Qué usó Dios para que Egipto se pusiera de rodillas ante Dios? ¿No fue un bebé rescatado de las aguas, verdad? Insignificante a los ojos humanos. ¿Qué usó Dios para salvar a Israel y poner a David en el trono de Israel? Usó a un niño, a un muchacho, al profeta Samuel. La mamá de Samuel dijo, Señor, si tú me das un hijo, en cuanto pueda, lo voy a llevar al templo para que te sirva todos los días de su vida. Un niño, un muchacho que era Samuel, Dios lo usó para salvar a Israel y para poner a David como uno de los más grandes reyes que habían existido. Es más, hermanos, el mismo David era testigo de esto. Recuerden el famosísimo pasaje cuando David mata a Goliat. David llega al campamento donde estaba la batalla y entonces escucha lo que dice Goliat, escucha sus amenazas, escucha sus provocaciones, y David empieza a preguntar entre los soldados, ¿y qué le va a dar el rey al que derrote a este gigante? Y entonces le dijeron, pues le va a dar a su hija como esposa, y etcétera, etcétera. Por ahí Saúl se entera de que David andaba preguntando eso, y Saúl le dice, pero es un muchacho, es casi un niño. Y entonces Saúl le dice, ese hombre es un paladín
Desde antes que tú existieras, ese hombre ya era un guerrero. Tú eres un muchacho insignificante delante de él. Pasa la historia, finalmente David está frente a Goliat, y cuando Goliat ve a David dice, ese es un muchacho, ese no me va a poder derrotar. Y ustedes, hermanos, conocen el final de la historia. De la boca de los niños y de los que maman, dice el Salmo 8, Dios ha perfeccionado la fortaleza. Porque no son los instrumentos los que hacen las cosas, es Dios el que hace las cosas. Y nosotros como iglesia, hermanos, vean su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. A nosotros los cristianos nos pasa lo mismo exactamente. 1 Corintios 1, 27, desde el 26 mejor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén, hermanos. Cuando el Salmo 8 dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la fortaleza, el salmista está diciendo, la gloria es para Dios, la honra es para Dios. El nombre de Dios es glorioso porque Él es el que hace todas las cosas. No importa si es un niño, si es un bebé, si es lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, Dios es el que va a exaltar su nombre por las cosas que Él hace. Amén. ¿Por qué será, hermanos, que cada vez que Moisés visitaba a Faraón y le decía, deja ir a mi pueblo, y Faraón le decía, está bien, vayan, y después Dios mismo endurecía el corazón de Faraón, y eso se repetía muchas y muchas veces? Y Dios le dice a Moisés, es que va a ser por mi fuerza, es que va a ser a través de mí que yo los voy a liberar, ni por mano de Faraón, ni por mano tuya, Moisés, sino va a ser mi poder siendo ejecutado en ese momento. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 7. Vean lo que dice Pablo aquí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro, hermanos? Nosotros. Y dice Pablo, este tesoro, lo que Dios es, la gloria de Dios, está en vasos de barro, para que la gloria sea para quién, hermanos? Para Dios, para Dios, para Dios y nada más. Así es que si en algún momento, hermano, usted ha hecho algo para la iglesia, para el reino de Dios, usted ha hecho algo por el evangelio, evangelizado a alguien, orado por un enfermo, aconsejado a alguien, visitado a alguien, y Dios ha respondido y las cosas han salido bien, no se sienta usted orgulloso de nada. Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso el salmista dice, el nombre de Dios es glorioso sobre toda la tierra. El nombre de Dios es glorioso incluso sobre los cielos. Y aunque los instrumentos sean insignificantes a los ojos del mundo, como un niño o como un bebé, el nombre de Dios sigue siendo glorioso por sobre todas las cosas. Vamos a regresar al Salmo 8, hermanos, donde estábamos al principio. Versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Después de que el Señor le dijo a los líderes religiosos, ¿no leísteis? ¿No habéis leído? Y les recita el Salmo 8, hermanos, y ellos no supieron qué decir, quedaron callados. Versículo número 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Ahora el salmista va a hablar de la gloria de Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies,
ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Alguno dirá, ¿y ahí donde aparece el Señor Jesucristo? Primero David dice, después de que contempla la gloria de Dios a través de la naturaleza, a través de la luna y de las estrellas, entonces David se pregunta, ¿qué es el hombre ante esta cosa grandiosa, ante las estrellas, ante la luna, ante el universo que es inmenso? ¿Qué es el hombre? Y no solamente considerado al hombre, dice el salmista, para que Dios se acuerde de él, para que Dios lo tenga en su mente, y luego dice el salmista, y peor todavía, para que Dios lo visite. No solo se acuerda de él, sino que Dios ha visitado al hombre. ¿De qué manera, hermanos, Dios ha visitado al hombre? Si no es a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El libro Epístola a los Hebreos, capítulo número 2. Hebreos, capítulo 2. Y aquí el escritor de esta epístola, hermanos, va a hacer referencia a este Salmo 8. Esta es la segunda indicación directa hacia el Señor Jesucristo de este Salmo. Por eso es mesiánico. Hebreos, capítulo 2. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. El Salmo 8, hermanos, David no solo se cuestiona acerca de qué es el hombre, sino que en el Salmo 8 también David dice, y todo lo que hay en la naturaleza, las aves, los animales terrestres, los peces que hay en el mar, todo Dios lo ha puesto bajo los pies del hombre. Ha puesto al hombre como señor de estas cosas, para que el hombre gobierne, para que el hombre señoree. ¿No? Quizá es algo insignificante, hermanos. Quizá es algo que alguien pudiera decir, pues eso qué importa, ¿no? El plan original de Dios, cuando crea al hombre, aparte de hacerlo ponerlo como la corona de su creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios les dice, aquí está esta naturaleza, todo lo he puesto debajo de sus pies, fructificad, multiplicaos, y luego les dice, y sojuzgad la tierra. Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense, crezcan, y esta naturaleza que he creado la he puesto a su disposición, los animales, las plantas, todo absolutamente. Hasta en eso el hombre, la humanidad quiere ir en contra de Dios, ¿verdad? Yo no digo que se abuse de los animales, tienen derecho y merecen respeto y se les debe tratar correctamente. Pero a veces es tanta la insistencia de la humanidad que ponen a los animales a la altura del hombre. Y eso, hermanos, es antibíblico completamente. Dios le dijo al hombre, tú vas a señorear sobre ellos, tú vas a estar encima de ellos, tú los vas a gobernar y están a tu disposición. Y a veces es tan absurdo el asunto, hermanos, que parece que vale más la vida de un animal que de un bebé que fue abandonado. Parece que vale más la vida de un perro, de un gato, de cualquier animal, que de niños que se están muriendo de hambre, que niños que necesitan tanta ayuda, ¿verdad? Encontraron un gatito que estaba ahí arrollado y nadie decía acaso, ¡ay, qué inhumanos, qué mal está eso! Pero nadie se preocupa de tantos niños que son abortados todos los días. Hasta en eso la humanidad quiere ir en contra de Dios. Lean Génesis, Dios crea a Adán y Eva y les dice, ustedes van a señorear sobre esto. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ocurrieron muchas cosas. Una de ellas fue que la imagen que Dios puso en el hombre quedó dañada, ¿verdad? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esa imagen quedó dañada. Ese dominio sobre la naturaleza, ese dominio sobre los animales también quedó dañado.
por lo que dice el versículo. Vamos a leer el versículo 8 una vez más. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero dice aquí, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dice el escritor de Hebreos, Dios estableció que el hombre dominara a las bestias. Y al final dice, pero todavía no vemos eso. Todavía no queda bien claro. Parece ser que como que no se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todavía no vemos, dice, que todas las cosas le sean sujetas. Pero luego el escritor nos da la respuesta. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por muchos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Sí ve, hermano? El escritor de Hebreos cita el Salmo 8. Dice, pero alguien testificó alguna vez, y luego lo cita, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero al final del versículo 8 el escritor dice, pero eso todavía no lo vemos que se ha cumplido. Todavía no están todas las cosas sujetas bajo el hombre. Y en el versículo 9 el escritor dice, pero vemos a aquel que al igual que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Y para que nos quede claro dice, a Jesús coronado de gloria y de honra. ¿Qué está diciendo aquí el escritor, hermano? Citando el Salmo 8. Está diciendo, cuando Adán y Eva pecaron, no solo la imagen de Dios quedó dañada en el hombre, también ese dominio sobre la naturaleza que Dios le otorgó al hombre, también quedó dañado. Por eso hoy tanta gente trata de poner a los animales a la altura del ser humano. Y repito, no es que se deba tratar mal a los animales, pero el hombre fue puesto sobre ellos. Nunca pueden ser iguales, jamás puede ser. Ese es un pensamiento antibíblico completamente. Pero aún esa imagen, aún ese señorío quedó dañado. Aún eso fue afectado en la caída de Adán y Eva. Pablo lo confirma allá en su epístola a los Romanos cuando dice, la creación también gime por la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, porque la creación quedó maldita, porque eso también fue afectado cuando Adán y Eva pecaron. Pero Cristo, hermanos, Cristo viene a restaurar todo eso. Lo que Adán descompuso, lo que Adán dañó, lo que Adán afectó con su pecado, para eso aparece el Hijo de Dios, para restablecer el orden original, para volver a poner la imagen de Dios en el hombre, para salvar al hombre, para redimir al hombre, para expiar los pecados y para que ese señorío sobre la naturaleza, el hombre lo vuelva a tomar una vez más. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesucristo, el segundo Adán, viene a reparar lo que el primer Adán había destruido? Regresamos al Salmo 8. Entonces, hermanos, el primer Adán dañó la imagen de Dios en el hombre. El primer Adán dañó esa relación de señorío del hombre sobre la naturaleza. Pero el segundo Adán viene a componer todo eso. El primer Adán con su desobediencia dañó, el segundo Adán con su obediencia va a restaurar todas las cosas. Por eso el Mesías, el Hijo de Dios, hermanos, tenía que ser hombre también. O como dice Hebreos, también tiene que ser hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cómo termina el Salmo 8, hermanos? De la misma manera que inicia el versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmista inicia diciendo, Señor, tu nombre es grande, y ha pasado esto, y ha pasado aquello, y se ha dañado esto, pero Señor, al final de todas las cosas, tu nombre seguirá siendo grande por sobre toda la tierra, por sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Y eso, hermanos,
es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los reyes de Israel pudo reparar esto. Ninguno de los jueces de Israel pudo repararlo. Ninguno de los profetas de Israel, por grandes que hayan sido, pudo reparar eso que el primer Adán había destruido. Vino el Hijo de Dios, Dios considerando al hombre, Dios visitando al hombre, Dios haciéndose como el hombre, enviando al Mesías, a su Hijo. Él viene a reparar todo lo que el primer Adán había destruido. Y el nombre de Dios, hermanos, queda intacto. Y el nombre de Dios seguirá siendo glorioso por sobre todas las cosas. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Hay por lo menos 3 cosas que este salmo nos enseña. Primero, alabanza. Nosotros, al igual que el Mesías, hermanos, debemos alabar a Dios por lo que Él ha creado, porque nos ha visitado, porque se hizo como uno de nosotros, porque nos considera. Por todas las cosas, hermanos, debemos alabar el nombre de Dios. Segundo, esto también debe producir gratitud en nuestras vidas. Porque si Dios escogiera lo que le va a servir, porque si Dios dijera, yo te escogí porque tienes estas cualidades, porque tienes estos atributos, porque me eres útil en esta área, por eso estás en la iglesia, hermanos, ¿sabe quién habría escogido Dios? A nadie. A nadie. Si usted quiere saber cómo ve Dios al hombre, lea Isaías. Dice Isaías, desde la punta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza hay pudrición, hay como una lepra maligna. Así ve Dios al hombre. Y si usted quiere saber cómo ve Dios las cosas que los hombres hacen, lea Isaías también, que dice Dios, las mejores obras que el hombre hace, nuestras mejores obras, dice Isaías, son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Así que si Dios escogiera entre los seres humanos aquellos que tuvieran grandes cualidades, grandes capacidades, hermanos, no escogería a nadie. Todos derecho al infierno. Todos están llenos de pecado. Dice el apóstol Pablo, Romanos, en sus primeros capítulos, nadie busca a Dios, todos se descarriaron, nadie es bueno, ni siquiera uno solo, dice el apóstol Pablo, ni uno, ¿verdad? Si Dios escogiera hombres, mujeres con grandes cualidades y talentos, las iglesias estarían vacías, el cielo estaría vacío y el infierno estaría repleto de la humanidad. Pero gracias a Dios, hermanos, que puso su mirada en nosotros. Por eso el salmista dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué cosa hizo el hombre para que tú tuvieras memoria de él? Y para que lo visitaras y te hicieras como él. Nada, hermanos, nada, absolutamente nada, porque la gloria es de Dios. Y la tercera cosa, hermanos, que este salmo nos enseña es esperanza. Dice Pablo, Romanos, lo dije hace rato, hermanos, la creación entera gime. La creación entera está como en dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice Pablo, porque la misma naturaleza fue sujeta a vanidad por aquel que lo hizo. Pero un día todo eso va a cambiar. Un día todo eso será transformado, hermanos, y el nombre de Dios será glorioso por sobre todas las cosas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por esta mesa que tenemos servida. Señor nuestro que estás en el cielo, nosotros nos unimos a lo que dice el salmista y reconocemos que tu nombre es grande, es glorioso, Señor, por sobre todas las cosas. Te alabamos, Padre Celestial, te glorificamos, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro nombre como tu nombre, porque tu nombre está por sobre todo nombre y es glorioso en todas las cosas. Permítenos, Señor, de la misma manera que a través del que, como el salmista lo expresa, Señor, aquí, que siempre podamos reconocer cuán glorioso eres tú y esperar, Señor, con paciencia la manifestación, Señor, de nuestra redención final, cuando la naturaleza misma, Señor, va a salir de esa maldición y va a ser restaurada en la forma original. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.